Saludos amigos de Innova. Continuando con el curso de Python, en este video vamos a tratar los temas de funciones de entrada y salida en Python y el manejo de variables que se realiza cuando trabajamos con datos en este lenguaje de programación. Vamos a ingresar al entorno del IDLE, que es el shell de Python. Cuando yo quiero hacer salida de datos, simplemente escribo print. Si es datos de tipo string, entre comillas escribo, por ejemplo, hola mundo, presiono enter y ya tenemos el resultado. Esto utilizando el entorno de shell, pero el IDLE también tiene su editor, que por supuesto es un editor básico, no es un editor completo. En el caso que yo quiera hacer un programa, yo le digo print. Por ejemplo, vamos a imprimir el número 15 y simplemente le vamos a decir que ejecute. Cuando ejecuta, este proceso nos va a preguntar si va a grabar o no. Le decimos que sí, vamos a grabar en una zona ordenada y le vamos a poner ejemplo 1. Como ustedes observarán, tenemos el resultado en el shell que está imprimiendo el número 15. Puedo utilizar esta forma de impresión a realizar cálculos. Por ejemplo, si yo digo 10 más 20, vamos a observar que en el resultado también nos va a dar el 15 más el 30 que está realizando la operación. El print es una función que trabaja con paréntesis y los datos que vamos a trabajar deben estar enmarcados dentro del paréntesis. ¿Cómo sería, por ejemplo, si deseo realizar una suma de dos valores utilizando variables? Sería en el siguiente modo. Diríamos n1, variable n1, por ejemplo, es igual a 100. n2 es igual a 200. Y ahora simplemente le digo que el resultado es igual a n1 más n2. Imprimimos y podemos combinar de la siguiente manera. Decimos la suma es, cerramos comillas. Recuerden que se trabaja con comillas porque son datos de tipo string, entonces debe marcarse entre comillas y a continuación vendría la variable. Ejecutamos este código y tenemos el resultado. La suma es 300. Tengan presente que las variables en Python no se define o no se le indica el tipo. Python no es un lenguaje tipado, sin embargo va a asumir el tipo de dato en función al valor que se le está asignando. Si a n1 yo le asigno 100, n1 es una variable de tipo entero. Lo mismo sucede con n2, lo mismo sucede con r. Vamos a realizar el mismo ejercicio, pero vamos a utilizar la función input, es decir, ingreso de datos. Para eso trabajamos en el siguiente modo. Vamos a borrar esto. Al utilizar la misma variable n1, yo digo entonces es igual a input, y aquí le voy a decir ingrese primer número. n2 es igual y decimos input, le vamos a decir ingrese segundo número. Luego vamos a hacer la suma y por supuesto imprimimos el resultado. En esta parte quiero que noten que cuando utilizo n1 y n2, a través de input está solicitando datos y trabaja con datos de tipo texto. Ese valor que estamos ingresando va a asumir como valor de tipo texto, por lo tanto n1 es texto. ¿Qué es lo que va a hacer en R? Va a intentar sumar dos variables que son de tipo texto. Veamos qué resulta hasta ahí. Vamos a ingresar el primer valor, por ejemplo 50. Ingresamos el segundo valor, por ejemplo 300. Debería salirnos 350. Como se observa, lo que ha hecho es no ha sumado los valores, ha concatenado. Está considerando los valores como de tipo texto. Frente a ese tipo de casos, cuando voy a solicitar valores como input,
lo que debo hacer es convertirlo, en este caso, por ejemplo, a entero. Decimos entonces, entero de todo esto es igual, vamos a asignar aquí, es igual a n1. Y también le digo que el entero de todo esto, vamos a asignarlo aquí. En este caso estoy utilizando la función int. Es una función que permite convertir, permite extraer la parte entera de un valor. Ejecutamos. Ingresamos un número, ingresamos otro número y nos debe salir 55. Como se observa, ya está asumiendo, en este caso, los valores como números. Aquí vamos a aprovechar este ejercicio para poder explicar también lo siguiente. En el caso tanto de las funciones input y print, Python permite escoger o trabajar con formatos. Los formatos que utiliza Python son diversos. En este caso vamos a utilizar aplicando f como formato. Sería del siguiente modo. Agregamos aquí la f. En este caso yo deseo que aparezca r, pero r deseo que aparezca en una posición específica. Entonces puedo aprovechar a hacer lo siguiente. Puedo utilizar de esta manera. Y aquí le digo llaves. Dentro de las llaves utilizo r. Esto de acá ya no lo necesito. Entonces, como ustedes observarán, al utilizar llaves, está haciendo referencia con f que ahí se va a utilizar una variable. No va a imprimir las llaves como tal, va a imprimir el valor de la variable, que en este caso es r. Veamos. Ingreso a un valor, otro valor, y sale el resultado tal como se le ha indicado. En estos casos también puedo utilizar formatos para lo que es el input. De repente yo deseo indicarle que muestre el número 1, el número 2, pero puede darse el caso que de repente está en un bucle el proceso solicitando datos y el bucle le va a indicar el número o el orden de datos que debe ingresar. En ese caso voy a utilizar una variable. Les explico esto porque puedo utilizar aquí también el formato f. Puedo indicarle, por ejemplo, el orden, le digo 1, y aquí le digo, ingrese número, llave, de esa forma. Aquí le indico el orden 2, y le digo, ingrese número, y aquí le digo orden. Vamos a trabajar aquí con dos variables diferentes para poder justamente diferenciar. Orden 1 y orden 2. Listo. Entonces aquí también necesitamos indicarle f. Vamos a ejecutar. Como ustedes notarán, dice ingrese número 1. Está cogiendo el valor de la variable orden 1. Le voy a dar un valor. Ahora ingrese número 2. Le voy a dar otro valor y me sale la suma.